El Indio Solari no siempre fue el cantante de Los Redondos, y Los Redondos no siempre fueron la leyenda. Un día el Indio fue reemplazado por Luca Prodan, sí, así como lo escuchás. En la siguiente historia de rock te voy a contar cómo pasó esto. Y curiosamente en marzo se realiza el Festival de la Primavera. Curiosamente digo porque en Argentina primavera es de septiembre a diciembre, donde apenas unos 200 afortunados iban a participar de un hecho histórico. Luca cantando para Los Redondos. A ver, ¿por qué es histórico esto? Luca Prodan nació en Italia, tenía una familia muy adinerada, estudió con el príncipe Carlos en Escocia, se hizo fanático del reggae y del punk, vivió en Europa, la repudrió, lo echaron de todos lados, era un rebelde de verdad, no era un niño adinerado acorde a su posición social, consumía drogas, se rascaba las bolas todo el día, no sabían qué hacer con él, pensaban que la educación lo iba a enderezar, pero fue al revés y eso le dio más motivos para rebelarse. Luca se la vio jodida cuando una de sus hermanas se murió por una grave adicción a la heroína, adicción que él también tenía, y cual refugiado terminó cayendo en las sierras de Córdoba, Argentina. Eventualmente se dedicaría a la música un poco más de lleno, pero Luca era un artista de la vida, vivía persiguiendo el placer, bajo sus reglas era un bohemio. También, eventualmente, reemplazaría su adicción de la heroína por la ginebra, y esta misma lo llevaría a la muerte. Pero esa es otra historia de rock. Lo cierto es que Luca con los amigos que vivían en las sierras arman una banda que terminaría por radicarse finalmente en Buenos Aires para conformar la formación definitiva y comienzan a tocar asiduamente por varios bares y pubs de la capital federal. Underground de corazón, Sumo, la banda de Luca, tocaba en los lugares que luego se convertirían en mitos y donde muchas otras bandas que luego serían míticas también. Cerebro, Stad Free Pub, La Esquina del Sol, Gracias Nena y el bar Einstein, entre otros. Justamente en el bar Einstein es que conocieron a Sky Bellinson y la Negra Poli. Pero ¿quiénes son estos dos personajes? Y acá es donde me empiezan a matar, porque las historias de este canal son parcialmente aproximadas en cuanto a fechas y sustentos específicos, y no busca ser una enciclopedia de efemérides, sino contar historias. No es una asignatura de universidad. Es entretenimiento. A mediados de los 70, luego de una experiencia madre como la Cofradía de la Flor Solar, una comunidad hippie de finales de los 60, nace un colectivo de artistas que realizaban performances de todo tipo. Magos, striptease, monólogos, escupefuego y todo tipo de actividades artísticas encarcelables. De fondo sonaba una banda que no pretendía ser ni banda, ni rock, ni protagonista, ni nada. Eso vino después. Ya en después, el colectivo fue decantando en banda de rock con intenciones más serias de hacer música. La gente empezó a pedir ver más la banda que estaba de fondo y a ver menos lo que estaba al frente. Principalmente se establecieron en La Plata hasta que eventualmente se mudan a Capital. Para ese entonces, la banda contaba con un director artístico, un maestro de ceremonias y una manager fuera de lo musical. Justamente el guitarrista de esa banda, Sky Bellinson, y la manager Carmen La Negra Poli eran muy asiduos de la noche porteña. Asistían a muchos de los bares antes mencionados, bares a los que a veces estaban arriba del escenario como entretenimiento principal y a veces abajo hablando pelatudeces como los bohemios porteños que vivían de vaya a saber qué. En una de esas noches vieron a Sumo con Luca al frente. Hay que decir que todo lo que está pasando es en un marco underground. Al final del recital los artistas no salían por una puerta trasera mientras la seguridad los tapaba abriéndoles paso a la combi que los llevaría al hotel de 5 estrellas para prepararse para el resto de la gira mundial. Cuando terminaba el concierto, Luca, que era el más porteño y más bohemio de la historia, a pesar de haber nacido en Italia y hablar español más o menos, se bajaba del escenario y se pedía una ginebra. Es más, no me sorprendería que con eso le pagaran el recital. En fin. Una de esas noches, Sky La Negra ven a Sumo, lo conocen a Luca, se llevan bien, buena onda, ¿todo bien? Fecha indefinida. Y llegamos a 1982, marzo. La Negra consigue la onda para tocar en el Festival de la Primavera que, como dije antes, era bastante raro. Para mí que el nombre era una excusa para enmascarar situaciones psicodélicas provocadas por estupefacientes de dudosa legalidad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Los Redondos todavía no eran la banda legendaria que todos conocen hoy. Y se hace una votación para decidir si iban a participar del festival. Todos votan que sí, menos el cantante, el Indio Solari. Al principio, una de las características principales de Los Redondos era la extraña pero atrapante voz del Indio. Una voz que él mismo definía como una frenada de coche. No era algo fácil de reemplazar. Aún así, la banda decidió participar del festival. Es conocida en el mundo del rock la personalidad quisquillosa del Indio. No era capricho que no quisiera tocar. El motivo se basaba en las incomodidades que se producen en pruebas de sonido cuando se
se comparte escenario con otras bandas. Por eso mismo, rara vez se podría ver bandas soporte en conciertos futuros y o pasados de Los Redondos. La cosa es que el indio no fue, no quería ir y alguien tenía que cantar porque la banda ya había decidido estar. Y acá viene la parte loca, no se sabe bien, pero a Poli se le ocurrió llamar a Luca. Podrían haber sido muchas otras las personalidades que conocía del ambiente, pero no, llamó a Luca. Un lujo. Y Luca dijo que sí, se lo llevó a Pettinato, el saxofonista de Sumo, y fueron así en mameluco como tocaba Pettinato en esa época. Ese día fue raro, Luca cantó 4 o 5 canciones y el recital terminó. No hubo resentimientos, Tampoco hubo paga porque a nadie le pagaron. dice la negra Poli que hay registros sonoros de esa anécdota, seguramente en una repisa sucia de un señor, o en una caja fuerte, o en un basural, pero lo cierto es que sería un artículo coleccionable bien cotizado. En ese momento, nadie sabía que había participado de un momento histórico, algo que le contarían con orgullo a generaciones futuras. Un evento único en la historia del rock, aunque no sería la última vez que Luca compartiría escenario con Los Redondos. En el 87, y junto al indio se subió de prepo al escenario para cantar partes de Criminal Mambo con el indio, pero esa es otra historia de rock.